Bueno, no importa. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo siento mucho, pero no puedo hablar catalán. No, ¿lo entendéis todos, no? Sí. Eh, yo viví en Barcelona desde pequeña, a finales de los años 60, y a esa época siempre le cuento a todo el mundo que mis abuelos hablaban catalán a escondidas porque temían que yo, que era la extranjera, la niña italiana, aprendiera algo en catalán y hablara en el colegio. Y como iba a un colegio de monjas, no se podía. Entonces hablaban, me hacía mucha gracia porque escuchaba a mis abuelos hablar en catalán detrás de una puerta cerrada y después se abría la puerta y hablaban otro idioma conmigo y decía, pues qué raro, esos abuelos que hablan dos idiomas. Debe ser un idioma secreto entre ellos, ¿no? Algo que... Bueno, quiero decir que lo entiendo muy bien, pero nunca he aprendido a hablarlo tan bien. Lo siento. A ver, tendríamos muchísimas cosas que... Bueno, y lo que voy a hacer es, si os conviene, hablar un poco de mi experiencia de estos últimos años en el diario La Unità y a la vez de la política italiana por cómo se ha convertido en esta última temporada. Y después, si queréis, y si tenéis preguntas, podré contestar a vuestras preguntas. ¿Podemos hacer así? Bueno, yo quisiera empezar a partir de las similitudes, de lo que me parece a mí que es similar entre la política española de este momento, lo que pasa a España en este momento y lo que pasa a Italia. Yo creo que el movimiento 15M es algo muy importante y marca un final de época, mucho más de lo que la mayoría de la clase política opina. Y creo también que esta especie de primavera de las conciencias, digamos, que no es solamente rebeldía y rabia, pero también es mucho, en Italia, por ejemplo, el movimiento ha sido muy irónico y muy... no hemos tenido el peligro que fuera violento. Estoy hablando del movimiento de calle, ¿eh? Bueno, en estos días tenemos unos enfrentamientos de Notav al norte, pero esto ya es otra cosa. Estoy hablando del movimiento de los ciudadanos, del movimiento político. Hemos tenido el 13 de febrero de las mujeres y después hemos tenido el referéndum y los resultados de las últimas elecciones administrativas en las cuales la izquierda ha ganado Milán, que es la ciudad de Berlusconi, Nápoles, que es todo un mundo, es algo muy distinto que una ciudad, vosotros os habéis enterado, creo, de lo que pasa con la camorra y con la basura en Nápoles, una industria, y muchas ciudades más, en Cerdeña y muchas más. Esto ha venido de un movimiento de base muy popular, que yo creo realmente, es que hace muchos años que decimos que el berlusconismo ya se acabó y finalmente creo que se acabó. Es que tenemos un poco de miedo ahora de decirlo porque lo estamos esperando desde hace bastante tiempo, pero esto finalmente es un final de época, de verdad. Y bueno, es verdad que Italia y España tienen muchos caracteres en común. Es verdad que salimos los dos países de una dictadura, que hemos luchado mucho por tener una democracia, que hemos tenido formas de resistencia muy importantes y que la generación de nuestros abuelos se ha muerto para escribir nuestras constituciones y para darnos una sociedad democrática. Lo que pasa ahora es que yo creo que después de 40 o 50 años, este tipo de democracia, la democracia representativa, se ha enfermado y está muy enferma y yo creo que es una enfermedad ya terminal, o sea, no va a volver atrás este problema de la democracia representativa. Porque los ciudadanos de derechas como de izquierdas no se sienten representados por sus representantes y no lo son, en efecto no lo son. Lo que quiero decir es que la desafección, la distancia que se ha producido durante muchos años entre la realidad, los problemas de la realidad de la gente y la política
se ha ido, son dos mundos que se han ido alejando a razón de que la política, la clase política, era más y más autorreferencial, siempre más con el hombro a la realidad y mirándose a sí misma. Y esto se ha producido, la enfermedad se ha producido cuando en Italia, después de los años 60-70, la política ha empezado a ser realmente muy poco una pasión y mucho más una profesión para una clase dirigente que se dedicaba solamente a eso. Al principio esto fue muy bueno porque hubo colegios de política y hubo gente muy preparada que iba por ello, pero después empezó a mantenerse a sí misma, a tenerle miedo a la realidad y a conservarse, a procurar conservarse. El sistema electoral que tenemos en Italia en este momento, y creo que es parecido bastante al sistema español, es un sistema donde los ciudadanos no eligen a las personas que van a ir al Parlamento, los diputados y a los senadores. O sea, yo no puedo votar a Jordi o a Laura. Yo puedo votar al partido político. Entonces, ¿qué pasa? Que es el partido político que escoge, el partido político sabe muy bien, a través de la historia de las elecciones y de las encuestas, cuántos diputados va a tener en ese lugar, ¿no? Sabe, en Barcelona el PSOE va a tener, no sé, 15 diputados, por ejemplo. Entonces, es toda una trampa esto de las listas que tienen la mitad de hombres y mitad de mujeres y donde hay representancia de todo tipo, toda clase social y de obreros y de académicos, porque los únicos que van a ser elegidos serán los primeros 15. Y los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de escoger el número 16 o 23, ninguna. Están ahí como en un escaparate, ¿no? Hacer muestra de sí, pero no van a ser elegidos. Y cada vez más los que han estado nombrados para los partidos, o sea, los que han escogido para los primeros 10 o 15 lugares en las listas electorales han sido gente muy ajena a la sociedad, que tenía cargos públicos, que no quiere decir que no sea buena, porque también hay muchos administradores que son muy buenos, que lo hacen muy bien, pero normalmente los que han sido elegidos tenían como un intercambio de algo que le venía dado a cambio de algo que habían hecho, o como premio por una ancianidad política, o como algo que no tiene nada que ver con la necesidad de esa ciudad en ese momento o de ese pueblo en ese momento. En una primera temporada hemos tenido también una gran ola de la llamada sociedad civil que ha entrado en la política, y se ha hecho mucho también la política de los alcaldes, o sea, los alcaldes que habían trabajado bien en las ciudades y los presidentes de Generalidad han entrado en la política nacional, porque se decía, bueno, si lo han hecho bien en su ciudad, lo van a hacer bien en el gobierno. Pero poco a poco esto se ha convertido en algo que ya no tiene nada que ver con las exigencias de los ciudadanos, con las necesidades, con la vida de cada uno, ¿no? Con la salud, la escuela pública, la enseñanza, la cultura, la economía, el trabajo. Y cada vez más la clase política ya es ajena. Pero esto sería un problema, digamos, claro, de representancia, y un problema también moral. Si no fuera que se convierte en un problema político muy grande, porque esta gente que debería ser representante de los que les han votado, en realidad no representa a los ciudadanos, sino representa a su partido político, que es una forma de fragilidad enorme y de corruptibilidad enorme de los que son elegidos, porque, claro, ellos no dependen de vosotros, dependen del
jefe del partido que puede decidir, del jefe de la nomenclatura del partido que puede decidir si la vez siguiente va a ser elegido otra vez o no. Y entonces tiene que ser muy fiel, tiene que ser muy obediente, tiene que hacer lo que le digan que hacer, nunca puede expresar su opinión, nunca puede decir esto no me parece bien, estoy en contra de la opinión del partido, y vosotros veis que nunca hay nadie en contra de la opinión de su... ¿Cómo es posible? Esto no es imposible, ¿no? Que de 630 personas que están elegidas nunca haya nadie que no está de acuerdo con lo que dice el señor de al lado. Y siempre están todos de acuerdo, siempre votan así o así, como en el Coliseo, como los gladiadores de Roma, ¿no? Hay alguien que dice así y todo el mundo hace sí y aprieta sí, después no, y ni saben lo que votan, ni lo saben, ¿no?